¿Sabía que la bandeja paisa podría tener un origen judío? ¿O que nuestra mazamorra proviene de la tradición musulmana? Incluso nuestros buñuelos y natilla podrían tener raíces romanas. Aquí es donde la realidad se entrelaza con la espesura de nuestras tradiciones, reflejando parte de nuestras montañas, escarpadas, complejas y a veces difíciles de rastrear. Póngase cómodo porque en esta segunda parte de nuestra miniserie exploraremos nuestra herencia española y su influencia en la rica tradición antioqueña. Al igual que nuestra propia cultura, España es una colcha de retazos por la que han pasado judíos, antiguos romanos y musulmanes, quienes han dejado una huella profunda en sus costumbres y, por extensión, en alguna de nuestras tradiciones más antiguas. En Antioquia, cada receta, cada costumbre, cada fiesta es un eco de este crisol de culturas. La influencia judía se puede rastrear en la gastronomía con ingredientes y preparaciones que han perdurado a lo largo de los siglos. La influencia musulmana se refleja en la utilización de ciertas especias y técnicas culinarias que aún hoy son comunes en nuestra cocina. Y la herencia romana presente en festividades y en la arquitectura colonial es un recordatorio de nuestro legado antiguo. Las familias antioqueñas han mantenido vivas esas tradiciones a través de generaciones, adaptándolas a la realidad local, pero siempre preservando este vínculo con el pasado. Desde los tiempos de la colonización hasta nuestros días, estas influencias han contribuido a forjar una identidad paisa única y orgullosa. Así que acompáñanos en este viaje por el tiempo y el espacio, para descubrir cómo estos elementos históricos han dado forma a la cultura vibrante y multifacética de Antioquia. Vamos a empezar. Bienvenidos a Parques del Río, una de las obras más interesantes que últimamente ha hecho Medellín, y les quiero presentar varios de estos edificios icónicos. Allá, toda a la izquierda, es el edificio inteligente de las empresas públicas de Medellín, uno de los íconos de la ciudad. Por aquí está el Teatro Metropolitano, uno de los mejores teatros que tiene la ciudad. Allá al fondo, esos edificios blancos, es la Alpujarra y es el centro administrativo de la ciudad. Y por acá se encuentra Plaza Mayor y es también uno de los lugares donde se reúnen para hacer exposiciones, para hacer ferias, etc. Y de hecho, que si se fijan por allá, pillen que pues hay un montón de gente allá, hay una feria. Y eso es todo, Parques del Río. Bueno, y aquí está en todo su esplendor el famoso río Medellín, y es esta arteria que divide en dos nuestra ciudad. Hacia la parte donde ya les mostré, hacia los edificios de EPM, el Teatro Metropolitano, Alpujarra y demás, se encuentra el centro de la ciudad y fue la génesis de nuestra ciudad, donde estaba la parte histórica, etc. Y la parte de acá, toda la parte occidental, corresponde a los barrios de Conquistadores, Laureles y demás, y que en esas partes viejas, o bueno, en la Medellín antigua se conocía como otra banda, otra parte, porque literalmente tocaba pasar el río para pasar a la otra parte. Bueno, y con este fondo del río Medellín, y aquí parchaba un rato con este calor aquí en Ciudad del Río, creo que a contarles un poco la historia acerca de Parques del Río y por qué es tan importante para Medellín. Resulta que desde el siglo XVII pues empezaron a establecer como una especie de lineamientos, porque es que de verdad cada vez que esta quebrada, y recuerden que esta quebrada no estaba canalizada, no estaba completamente derecha, sino que era un río que era completamente serpenteante, como debe ser un río, pues entonces lo que estaba pasando es que se estaba empezando a desbordar. Este río se empezaba a desbordar y todos esos lineamientos fueron dando como los principios para generar algo alrededor de este río. Y es que quiero ser muy claro, y es que este no es el principal río de la ciudad. El principal río de la ciudad es la quebrada Aná, la que los indígenas llamaban la quebrada Aná, lo que antes se llamaba la quebrada Aguasal, y después lo que se terminó convirtiendo en la quebrada Santa Elena, que es la quebrada por la cual pasó toda la primera parte de la colonización de Medellín y que ahora está completamente tapada, por la cual pasa todo lo que es la avenida La Playa, hasta la León de Grave, etc. Y es una manera muy interesante de cómo nosotros los paisas hemos escondido nuestras raíces,
porque de verdad la quebrada Ana o la quebrada Santa Elena hace gran parte de nuestra historia como ciudad. Entonces por allá por los lados de 1883 empieza a ser la primera rectificación del canal, no canalización, desde Guayaquil hasta lo que es ahora Moravia, lo que es el antiguo basurero de Medellín. Qué calorcito, muchachos, se ve que está nubladito, pero vea, todo sea por contar una buena historia, estoy bastante sudado. Pero bueno, y ahora les cuento un poco entonces de la historia de nuestras colonizaciones, por qué son importantes y cómo repercuten en nuestra historia. Entonces resulta que para 1893 lo que es el señor Carlos Eugenio Restrepo y Gonzalo Escobar, y Carlos Eugenio Restrepo es muy importante porque es el famoso sí señor Carlos E. Restrepo, usted recordará porque hay un barrio muy famoso aquí en la ciudad, fundaron lo que se llamó la Sociedad de Mejoras Públicas, que después vamos a hablar largo y tendido de ellos y cómo permearon en la cultura y en la idea de progreso que tiene la ciudad. Entonces párele bolas porque esas personas fueron las que primero se primaron como la forma de impulsar ese nuevo modelo de ciudad alrededor del río Medellín, para que después en 1913 salió un plano que les voy a poner por acá y salió un concurso que se llamó Medellín Futuro, ¿cierto? Donde tuvo una primera visión, como esa primera idea de esto, que como tenga zonas verdes, espacios públicos, vías para transporte, toda la evolución del transporte público, entre otros. Luego llega un tipo genial para Antioquia, que es Pedronel Restrepo, el genio de genios, que no solo era arquitecto, sino que era escultor, era muralista, era un genio. O sea, a él le debemos toda la construcción y el diseño de Laureles, como lo que es ahora Laureles, lo que se empezó a construir en el Cementerio Universal, que nunca se terminó de construir. Y él se imaginó una ciudad, que por aquí le voy a poner la imagen, donde toda la ciudad estaba construida alrededor de este río tan importante. La vuelta es que este man se ideó que toda la parte entre el Cerro Nutibara y el Cerro El Volador fuera todo un parque espectacular, donde hubieran instalaciones deportivas, un jardín botánico, que las aguas fueran navegables. Imagínense que nosotros aún podamos navegar en aguas de este río Medellín, ahora como está contaminado. Y algo muy hermoso, y es que usted se fija, se lo va a poner aquí arribita, es que había un trazado de esa Medellín antigua, y es que sí, Medellín, la ciudad antigua. Imagínense por un momento que Medellín tuviera una zona colonial como la tiene Lima, como la tiene Quito, como la tienen las grandes ciudades de Latinoamérica, ¿cierto? Pero entonces en esa visión en 1942 todavía había una ciudad colonial que estaba alrededor de lo que todo es ahora el Parque de Berrío y la zona de San Benito, que lo que es ahora ya un montón de talleres, edificios y lo poco que queda es nuestra iglesia de la Candelaria. Entonces ese plano, esa construcción de ciudad que tenía Pedronel Restrepo era hermosa, era muy bella y vale la pena recordarlo porque es uno de esos personajes medio olvidados por nuestra cultura antioqueña y por nuestra idea de progreso. No fue hasta 2015 que se empieza a impulsar una primera etapa de Parques del Río, que es la que está construida ahora, costado oriental, y es la primera etapa de unas 9 que pues no sabemos cuándo van a volver a construirse. Así que aquí, en este lugar, Parques del Río, les quiero empezar a contar la historia de nuestra colonización antioqueña. Así que bienvenidos a Cami, cuéntame una. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de esa primera cultura, que es la española, que fueron los primeros que vinieron, y después hablamos un poquito de esa cultura judía, esa cultura romana, que todavía tenemos grandes vestigios de ella, e inclusive de una cultura mora, que es bastante interesante lo que nos heredaron estos tipos. Entonces resulta que en esa colonización de Cristóbal Colón y de sus 3 carabelas, pues casi todos nuestros inmigrantes, los que vinieron acá, eran gente del País Vasco, que en este momento es una comunidad autónoma de España. Y algo muy importante, y es que de ahí empezamos a notar ciertas cosas, y es que ellos tienen un hablado, un acento muy notado en la R, y nosotros también.
con los acentos, los chavarriaga, el chicharrón, los chavarría. Esa R es muy paisa, pero también es muy del País Vasco. Pero también hay mucha gente que vino de Andalucía, de La Coruña y de Vigo. Y uno de los paralelismos más grandes que tenemos en la cultura vasca y en la cultura paisa son las vestimentas tradicionales del País Vasco. Y si hacemos un paralelismo entre esa mujer tradicional paisa y esa mujer tradicional del País Vasco, vamos a encontrar ciertas o muchas similitudes bastante importantes. Y por otro lado, en la vestimenta de los hombres se parece mucho a los hombres o a la vestimenta tradicional de Asturias, ¿cierto? Y en toda su concepción, como los sombreros, la camisa y algo muy interesante que tenían los arrieros antioqueños, que era algo llamado el tapapinchos. Que les quiero contar esta historia porque me parece muy interesante, y es que básicamente era un delantal que se ponían para no detenerse y poderse orinar tranquilamente y poder seguir con su paso de arrería. Entonces, creo que el olorcito no va a haber sido bastante divertido en esas épocas, o no sé, abrazar a alguna arriera. Y si yo le contara, muchacho, que es que los romanos también tienen mucho que ver con nosotros, y fin, es que los romanos, si ustedes no sabían, conquistaron gran parte de Asturias en España, ¿cierto? Nosotros tenemos bastantes cosas que nos han heredado ellos. Por un lado están las famosas fuentes, que están por ejemplo en nuestras construcciones paisas colombianas, nuestras construcciones tradicionales colombianas, son las fuentes, ¿sí? Lo segundo, por ejemplo, nosotros le damos a ellos saludarnos de la mano, pero son las cosas no más relevantes, donde también ellos nos han heredado cosas muy importantes como el uso de apellidos, donde por ejemplo nosotros, aquí simplemente como dato curioso, miren por ejemplo los patronímicos que tenemos, si son por ejemplo los Sierra, los Montes, tienen que ver con el sitio, como los Mesa, los Ballesteros, los Correa, los Zapata, tienen que ver más que todo con los oficios. Pero espero que este dato le vuele la cabeza como me lo voló a mí cuando me la contaron, y es que esa parte, esa EZ, que está en algunos de los apellidos, significa hijo de. Entonces, si tú eres apellido Fernández, eres hijo de Fernando. Si eres Hernández, eres hijo de Hernando. Y así, este uso de apellidos es una construcción totalmente romana. Pero lo que más leemos a los romanos, literalmente, es dos de las tradiciones más importantes que tenemos como paisas. La primera es la natilla. Sí, la natilla es de origen romano y no se hacía en Navidad, se hacía por barata, porque rendía un montón, y eso se transformó en esa tradición que tenemos nosotros, en que hacemos natilla y le regalamos a todo el mundo. Al vecino, al papá, le mandamos natilla a todo el mundo, y eso es una tradición bastante romana. Y la otra es que los romanos tenían algo que se llamaban amasijos, y los fritaban y los amasaban a puño. Bastante interesante porque esa construcción se llamaban puñuelos. Ya ven para dónde voy. Y esos puñuelos nosotros los transformamos en lo que ahora conocemos como nuestros deliciosos buñuelos. Dejando de lado un poco la historia de los romanos, vamos a hablar un poco de esa influencia mora que tenemos en este momento en Antioquia. Y es que la historia es bien interesante porque hubo una época en España que fueron vencidos o fueron conquistados por los moros, ¿sí? Y cuando murió Mahoma empezó toda una colonización también de los moros por toda España. Resulta que los que terminaron yendo hacia España es una tribu que se llamaba los vándalos, y esos vándalos fueron transformando el territorio, que se llamaba Andalucía, ahora se llama Andalucía. Entonces llegan esos musulmanes, pues le dejan una influencia bastante importante a los españoles en lo que se llamó el Califato de Córdoba. Y lo más importante que le dejaron los musulmanes y los moros a nuestro lenguaje son todas las palabras que empiezan por al, todo lo que tiene que ver con alcohol, almohada, no sé si almojábana, no sé si eso tendrá que ver con los moros, o al menos casi todas las palabras que empiezan por al se las debemos a los musulmanes y a los moros. La influencia de los moros, vamos a hablar de un tema polémico para todo Colombia, y en especial para nuestros hermanos venezolanos, y es el origen de la arepa, ¿sí?
Porque independiente de que en este lado del mundo la hayan empezado a hacer los colombianos o los venezolanos, realmente tienen orígenes pues bastante difusos, y me comprometo a investigar más porque me parece una historia bastante interesante. Y es que podemos rastrear el origen de la arepa por 3 lugares diferentes. El primero es por los mismos árabes, porque ellos tenían una tortilla árabe que era hecha de trigo. La segunda eran los indígenas, pero ellos hacían algo más delgado con el maíz, que es lo que ahora llamamos tacos. Y el tercer origen que podemos rastrear es a través de los judíos, y es que cuando ellos llegaron, y ahora ahondo un poquito con esta historia judía, es que literalmente esos manes trajeron trigo, pero lo trajeron sin levadura, y ese trigo que ellos traían se llamaba matzah, y esto resulta bastante revelador porque de ahí ese origen o ese nombre matzah surge lo que se llama ahora la masa de la arepa. Entonces la próxima vez que usted se quiera ensarzar la pelea con un venezolano o un colombiano o alguien de las regiones como cuál es la arepa más rica, pues literalmente eso no es de nosotros, eso viene desde mucho antes y puede ser rastreado inclusive entre nuestros más remotos orígenes como civilización o como país. Y pille, esta es la historia que más me voló la cabeza a mí personalmente, porque esta gente tenía un revoltijo con todos los vegetales que podían encontrar, pero cuando llegaron acá pues no se encontraron con todos esos vegetales. Ese revoltijo se llamaba mazamorra, y nosotros, por esa fascinación por transformarlo todo en R, se volvió mazamorra. ¿Qué? Se los juro que para mí me voló la cabeza, y espero que ese dato también les haya ayudado a ustedes a entender de dónde viene ese origen de esa mazamorra. Ahora quiero tomarme un rato para hablar de la culinaria, de la cocina. Uno de esos hilos por los cuales nosotros tenemos un montón de herencias que le debemos a un montón de gente. Y es que, empezando por uno, hablemos del origen del bocadillo. Y es que el bocadillo proviene de un dulce muy tradicional en España que se llama dulce de membrillo. Y ese dulce de membrillo, pues aquí en las Indias o en América no existía el membrillo, entonces lo que hicieron acá fue transformarlo en una fruta muy similar, que es la guayaba, y el origen que tiene el bocadillo, que es uno de los constructos culinarios más importantes de los paisas, junto con la mazamorra, nos cuenta un poco de esa historia del bocadillo. Ahora vamos a hablar de de las construcciones más importantes que tenemos como paisas, y empezamos a hablar de dos cosas, de ese tema de comidas, y nos introducimos en el espinoso tema de los judíos. Y aquí es donde quiero hacer un disclaimer, y es que pues han habido muchos investigadores y mucha gente que todavía no nos ponemos de acuerdo sobre el origen o sobre esas raíces judías que tenemos. Así que hago un disclaimer para que simplemente voy a contar lo que he podido investigar sobre nuestra herencia judía, que si quieren después investigamos más al respecto, pero hay demasiadas coincidencias que no quiero dejar de pasar para que ustedes entiendan también por qué. Y es que la bandeja paisa, como les digo, hay muchas coincidencias, y creo que le debemos gran parte a los judíos. Primero, recuerden o les cuento, a los frijoles en España le dicen judías, eso es súper importante. Y otra cosa importante es que los judíos en teoría no pueden comer carne de cerdo por su religión. Entonces, pille, esto empieza por ahí más o menos en 1481. Empieza a haber una gran persecución en los judíos, donde empiezan todo este tema de los pogromos, y gran parte de esos judíos que estaban por acá, o que estaban por allá, perdón, en España, empiezan a venir hacia América. ¿Y qué pasa? Primero, es que como ellos estaban escondidos entre esos primeros colonizadores, ellos no traían los rabinos, entonces sus costumbres se fueron perdiendo por aquí en las Américas. Por otro lado, el contexto histórico de esa época era bastante importante, y es que pues ahora hay mucha más conciencia sobre pues la libertad de religión, de expresión, etc. Pero en esa época era la época de los reyes católicos, y todo lo que no fuera católico olía a satanismo, olía a fiestas paganas, etc. Entonces los judíos, para poder, digamos que de alguna manera cubrirse y poder salvar su vida, empezaron a negar su fe judía, y ahí es cuando los empezaron a llamar marranos. Y los empiezan a llamar marranos por dos razones fundamentales, y es que primero, como ellos no podían comer cerdo, de una de las primeras pruebas que le hicieron a estos judíos era, pues, mijo, si usted es católico, como viene a decir, pues tiene que comer cerdo, ¿sí? Entonces estos judíos, como vienen sin rabinos y vienen sin esa cohesión cultural y religiosa, empiezan a comer cerdo, mucho cerdo, y en todas sus presentaciones, para que esa gente no pensara que son judíos.
Y esto empieza a derivar un montón de tradiciones. Primero, el chorizo y la morcilla, porque no solo basta con comerse su carne, sino comerse sus vísceras. Entonces la morcilla y el chorizo tienen un gran origen judío. Entonces, hablando de esto, una de las tradiciones más interesantes que nos dejan también los judíos son las marranadas. Ahora como les digo, tan vetadas por todo el tema del sufrimiento animal, pero es que antes, cuando mis papás estaban jóvenes, cuando yo inclusive estaba más joven, las marranadas eran cosas del día a día, ¿sí? Y esto viene también de esta parte judía, porque, como decían, no solo bastaba comerse las vísceras, había que hacerle fiesta al marrano, había que hacerlo sufrir. Y de hecho, pregúntele a su abuelo, pregúntele a su tía mayorcita, y es que muchas veces la gente dejaba las cabezas de marrano afuera de las casas. Entonces, pillen que es un tema espinoso, pero también tiene un origen bastante complejo que tiene que ver con los judíos. Mover de sitio porque empezó un calor heavy. Y para terminar esta historia de los judíos, vuelvo a hacer este disclaimer porque, vuelvo y repito, no nos ponemos de acuerdo sobre cuál fue el papel que tuvieron los judíos acá, pero sí digamos que hay muchas coincidencias, bastantes coincidencias, y es que desde lo cultural resulta que los judíos, bueno, primero tienen una construcción cultural bastante fuerte, es una comunidad bastante unida, y por ejemplo aquí en Antioquia los judíos son una comunidad bastante fuerte, pero entonces resulta que tenemos muchas coincidencias. Nombres de mujeres como Rebeca, como Lía o como Ruth, por ejemplo, siempre existieron en nosotros. Pero mucha gente también dice que hay apellidos muy importantes que son herencia judía, pero no hablemos de los apellidos se heredan, hablemos de cosas más importantes. Por ejemplo, una de las tradiciones más bellas que tenemos como colombianos o como paisas es el Día de las Velitas. Y el Día de las Velitas da la casualidad que comparte muchísimas similitudes con una fiesta judía que se llama el Hanukkah. Y no solo coincide con las fechas, sino que coincide con la intención también. Ya habíamos hablado un poco también de las marranadas y cómo se justifica desde nuestra herencia judía, pero por otro lado también hay bastantes similitudes con dos cosas fundamentales. Lo primero es la alpargata, y es que la alpargata es un vestido típico de los arrieros, pero también tiene un origen muy parecido a unos zapatos, que por otro lado el poncho de nosotros, que se parece bastante al manto de oración judío, y por otro lado también el surriago, que era con el que nuestros ancestros hacían mover al ganado, también tiene un origen bastante judío. Y sin dejar de mencionar que, para mayor casualidad, tenemos unos pueblos en nuestro departamento que tienen un origen claramente judío, como lo son Jericó, Tarso e inclusive el nombre de Antioquia. Entonces, muchachos, espero que con este video les haya podido mostrar un poco de nuestro origen como antioqueños, que es bastante importante y bastante interesante, y no siempre la historia oficial se encarga de contarla. Entonces espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Con este bonito paisaje, con esta bella ciudad, con este bello clima me despido. Hasta la próxima. Les recuerdo que este es su canal Cami Cuénteme Una. Coméntenme también en los comentarios qué otras cosas quisieran ver en este canal. Me encanta que me cuenten historias, me encanta contar historias, y al final, de verdad, esto me llena un montón. Y no lo hago para que ustedes sigan este canal, lo hago porque de verdad siento la urgencia manifiesta de contar nuestra historia y que no se pierda, y que las futuras generaciones entiendan quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, aquí me despido, así que chao.